Bienvenidos a la clase de hoy, la cual se llama El Kit del Dibujante. En esta clase vamos a dar un inicio antes de comenzar a dibujar, antes de empezar a plasmar nuestras ideas, nuestras ocurrencias. Tenemos que tener en cuenta que no solamente es estarnos guiando por nuestra inspiración o por nuestra intuición, sino también es el conocer la química que llevan nuestros materiales entre sí, ya que si no logramos que nuestras técnicas puedan tener esa buena química entre el material, podemos llegar a no tener el resultado que nosotros esperemos. Así que en esta clase vamos a estar aprendiendo lo que son las herramientas, los materiales, técnicas esenciales para el dibujo tradicional. Comencemos. Actividad de inicio. Les voy a pedir, por favor, que entren a la actividad escaneando el código QR, donde aquí vamos a tener una lluvia de ideas sobre qué tipos de materiales conocen ustedes que son esenciales para empezar a dibujar. Tal vez algunos tengan conocimientos de algún otro o estemos en el mismo camino. Les doy unos minutos para que podamos ingresar. Una vez que tengamos ingresado, que hayamos realizado esto, daremos inicio a nuestras actividades.
que realizaron, puedes notar que mencionan determinación, proporciones, lápices, imaginación, creatividad, perspectiva, muy bien, estructura, muy bien, volumen, un lápiz, muy bien, la práctica, lápiz, papel, muy bien, paciencia, goma, formas, determinación, muy bien, ok. ¿Por qué no empezamos con lo básico, con materiales base? Menciona lo que es el lápiz, el papel, la goma, lapiceros, lápices, materiales base. Con estos podemos ver lo que empezamos trabajando, que es muy esencial, el papel de gramaje. ¿Por qué? Porque existen dos técnicas con las que podemos empezar a trabajar. Las técnicas secas, con la que vamos a estar utilizando el grafito y el carbón, que este puede ser el carboncillo. Es ideal para los bocetos o unas líneas ligeras. Este tipo de gramaje es de 90 entre 120 de gramaje. Ahora, para las técnicas mixtas, que son toda esta técnica donde vamos a estar utilizando agua o que sean líquidos, húmedos. Ejemplo, lo que son las acuarelas, pinturas, óleos. Todo este tipo de materiales necesitan un papel de gramaje con mayor cantidad, mayor grosor y resistencia, que serían a partir de los 160 a los 80, a los 180. Los blocs de dibujo suelen tener un gramaje de 160 por lo general. Los que son más elevados son los de 180, incluso los de 240, que estos son para materiales o técnicas más pesadas, que son, por así decirlo, las acuarelas o las pinturas touch, que es una combinación entre el óleo y la pintura. Ahora, el papel y sus texturas. Como sabemos, conocemos la hoja de papel normal que vienen en las libretas, incluso el papel bond. El papel bond por lo general es de un grano fino, es satinado. Incluso también lo que son las hojas opalinas, que son finas. Este tipo de papeles lo podemos estar utilizando para hacer detalles precisos, líneas definidas, que por lo general lo ocupan para hacer los planos o dibujos técnicos. En las carreras de arquitectura es muy común utilizar este tipo de papeles para realizar sus planos, ya que requieren líneas finas y rectas, que sean perfectas, exactas. Ahora, los grados medio son lo versátil y lo equilibrado, que quiere decir que son compatibles para diferentes tipos de técnicas, que podría ser lo que es el grafito, lápices de color, los de gises de pasteles, los colores de pastel, que como sabemos, el lápiz, el color de los colores para pintar o los colores de pastel van a ser diferentes. ¿Por qué? Un lápiz de color tiene una textura, una cera también, algo compacta. Es difícil de estar difuminando o combinando los colores. Sin embargo, un lápiz de pastel tiene una consistencia más suave. Por lo general son como marcadores de cera, como este. Este es un carboncillo. Este puede tener la facilidad de estar difuminando el color, los colores. Ahora, el grano grueso van a ser este tipo de papel que tienen mayor porosidad o texturas. Para estos lo pueden estar utilizando materiales como el carboncillo, también como las pinturas de acuarela, todo esto para darle una profundidad a nuestros dibujos. Ahora vamos con los lápices de grafito. El lápiz de grafito, como pueden ver, existen en diferentes tipos de escalas. Están las 2H, las HB y las B. Las H son como este tipo de lápiz.
este tipo de lápiz, tiene una tonalidad muy suave. Son para hacer más que nada tipos de bocetos, para hacer líneas suaves. Son ideales para estar boceteando más que nada porque nos da una facilidad de borrar nuestros errores que tengamos, o para cuando necesitemos pasar al limpio algún dibujo. Este tiene como que mayor facilidad de estar borrándolo o de manipular en las hojas, ya que si nosotros queremos ocupar otro tipo de lápiz, ejemplo, un 2B o un 6B o un 8B, tendremos una dificultad para estar borrando este tipo de lápices, este tipo de boceto, ya que lo recomendable es utilizar un 2B, un 2H, por su tonalidad muy ligera que va a realizar en el dibujo. Ahora, la HB es como este tipo de lápiz. Aquí se puede notar que dice HB. Nos va a estar dando una tonalidad neutra. ¿A qué se refiere? Este tipo de lápiz lo podemos encontrar comúnmente en los que utilizamos para escribir, que tienen este equilibrio para poder realizar líneas más completas, más complejas, que no necesitan un mayor detalle, tampoco tener como esta delicadeza, que nos va a estar sirviendo demasiado en dar una pequeña base a nuestro dibujo. Ahora, las 2B, que empiezan con estos colores B, van a tener una tonalidad más oscura. Esto por lo general se van a estar utilizando para las sombras que se les quiera realizar a nuestros dibujos. También, si nosotros queremos utilizar un B, un color en B, ya sea un 6B o un 8B, lo que vamos a conseguir en nuestro dibujo es que vamos a deteriorar nuestra hoja. Incluso podemos llegar a maltratar nuestro dibujo, romperlo, mancharlo. Por eso, por lo general, se necesita empezar a trabajar con un H. Lo recomendable es con el 2H. Ahora, carboncillos y grafito en polvo. Los carboncillos. Existe el carboncillo que es natural, como el que se muestra en la imagen. Este carboncillo va a tener el problema de que se va a romper, te vas a manchar, sin embargo, te garantiza una mayor difuminación. Ahora, el carboncillo en polvo también te garantiza lo mismo. Este por lo general se ocupa cuando estamos trabajando en un lienzo y lo empezamos a difuminar de una manera grotesca, con un trapo, con pinceles o con brochas directamente. También existe el carboncillo compacto, que es como son estos, que son compactos, son unos rectangulitos. En estos también existen diferentes versiones, que son los suaves, los medios y los altos. Este es un suave. Ahora también existe este tipo de carboncillos, son más compactos, más lineales, son para hacer líneas más rectas, más definidas. También existen en sus tres tonalidades, altos, medios y bajos. Este es un medio. Ahora, para los lápices en carboncillo, ¿qué son? Es prácticamente el lápiz, pero ya en un material más fácil de moldear. Se puede notar, es un carboncillo en alto. También existen los grafitos, como es este. Este es un grafito en 6B. Se puede notar. Son grafitos puros. Estos van a ser el típico lápiz, la consistencia del lápiz, para poder tener una mayor facilidad en su manejo y difuminación. También existe
esta presentación, que son en cera. Este tiene mayor facilidad de estar difuminando. No es necesario tener que difuminar con alguna técnica, ya sea un difumino o algún pincel, ya que con el mismo retoque se puede empezar a difuminar, ya que viene en cera. Ahora, ¿qué son los difuminos y qué son los pinceles o la técnica de nuestro trapo? Herramientas de modulación. Para esto, difuminación y técnica. Aquí, la herramienta de difuminado permite que al artista moldear el material ya depositado, creando una transición suave y atmósferas de gran riqueza tonal. ¿A qué se refiere? Si nosotros queremos crear sombras, una difuminación clara, podemos estar utilizando lo que es el esfuminos. Esfuminos vienen en diferentes números. Este es en el número 9. Este es en el número 7. Ahora, esto lo que van a hacer es suavizar nuestra técnica que estamos utilizando. También es para darle un control, una suavidad a nuestro dibujo, nuestras sombras que queramos crear, que gracias a ello podremos estar creando sombras más suaves. Ahora, lo que son los pinceles secos. El pincel seco es la técnica, es simplemente el pincel, no se debe de estar mojando, tiene que estar en seco, y por lo general se utilizan los de cerdas de cola de caballo. ¿Por qué? Porque son unos pinceles duros, que hay que tener en cuenta que existen los pinceles para acuarelas, pinceles para pintura de tela y pinceles redondos, pinceles rectos. El pincel que es para pinturas de tela nos pueden servir, ya que tienen esta resistencia y tienen esta forma más dura en sus cerdas, que pueden crear esta difuminación. Ahora también, los esfuminos vienen en diferentes números, ya que vienen en diferentes presentaciones de tamaños. Este es grande y este es más delgado. Uno lo podemos estar utilizando para hacer las difuminaciones en tornos grandes, contornos grandes, en figuras grandes o incluso figuras pequeñas y que necesitamos darle una difuminación breve en zonas que necesitan más delicadeza. Ejemplo, lo que son los ojos necesitan más detalle. Lo que son las partes grandes como las mejillas, labios, mentones, necesitan tener una precisión más clara, más uniforme, con mayor cantidad. Ahora, corrección y creación de luces. Si nosotros dejamos un dibujo sin sombras, con puras sombras, sin una luz, no va a tener esta perspectiva, no va a tener como que esta transmisión, ese sentido en el dibujo. Entonces, para esto necesitamos utilizar lo que son las gomas. Existe la goma moldeable, que viene en su presentación como esta, que podemos estar haciéndole diferentes técnicas, moldear con nuestras manos y hacer la finita para estarle dando luz a lo que son detalles más pequeños, como ejemplo la pupila de mi ojo, que necesitamos darle ese brillo en los ojos. Esta goma nos puede facilitar ese trabajo. Las gomas de vinilo, que son borradores firmes, pueden ayudarnos para definir los trazos. Si nosotros queremos una luz directa, podemos utilizar este tipo de gomas. También la goma de lápiz, que existen diferentes versiones. En los lápices de dibujo no vamos a encontrar gomas. Todo tipo de lápiz viene sin su goma. ¿Por qué? Existen diferentes presentaciones, que es una presentación de una goma que son automáticas, que vienen como un estilógrafo de esta forma, que aquí viene su gomita en forma de la típica goma de un lápiz, que vienen en automático para estar dándole ese detalle a nuestro dibujo, que son para más que nada hacer detalles o luces
en dibujos más delicados, más pequeños, que casi no se ven, pero necesitan sí o sí las luces. Ejemplo, mis lentes están llevando luz en cada parte cuando le está rebotando, así que necesitamos de una u otra manera crear esa luz. Con este tipo de gomas nos facilitará esa luz. Ahora, accesorios complementarios. En los talleres también existen diferentes tipos de accesorios. Estos son los básicos que se han estado viendo. Sin embargo, también necesitamos saber que para sacarle punta a nuestros colores, ejemplo, este ya no tiene, necesitamos también lo que son los típicos sacapuntas, que por lo general cada lápiz o tipo de necesitan un sacapuntas en específico, que puede ser el sacapuntas común, que son para entradas pequeñas, o los sacapuntas que son específicos como ese tipo de lápices. Ejemplo, en este que es de cera, solamente con el hilo se va sacando más punta. Si yo necesitara más puntas, solamente se le jalaría y ya podría tener nueva punta. También existe lo que es el cúter. Lo que es el cúter va a hacer que le saquen punta de esta forma, que por lo general es la forma correcta para estar utilizando lo que son también los grafitos, ya que si nosotros queremos hacer dibujos con esta técnica que va a ser el barrido, nos puede ayudar a sacar punta de esa manera, ya que nos puede dar esa técnica, estar haciendo el barrido. En vez de estar haciendo las líneas rectas, se utiliza así, de esta manera. Por eso muchas veces se pueden notar los lápices con esas puntas que son muy definidas, y posiblemente también, si no se tiene un cuidado, se puede llegar a romper. Ahora, las lijas de dibujo son lijas como estas, que vienen empancladas varias. Nosotros le podemos estar sacando punta a nuestros colores así, de esta manera. También en los pasteles, incluso para activar algún gis. Una vez que se acabe la lija, solamente se retira y se saca la nueva. También, lo que sí es importante, después de dibujar con nuestros carboncillos o con grafito o con gises de pasteles, es el fijador en aerosol. Ya que si nosotros no ocupamos esto, lo que puede pasar es que se manche, que se corra el dibujo, que se estropee la obra. Por eso es recomendable tener siempre este fijador a la mano, ya que es muy esencial. También si es que queremos darle más vida a nuestras obras. Ahora, primeros trazos. En estos vamos a ver lo que es el trazo. Para realizar nuestro trazo, que es la línea básica que vamos a estar realizando al momento de dibujar, también tenemos que tener una seguridad cuando nosotros queramos dibujar, porque si no tenemos esta seguridad no vamos a tener una fluidez, tampoco vamos a tener el trazo continuo, ni un trazo firme. Si nosotros dibujamos un círculo y no tenemos esa seguridad, lo que vamos a estar empezando a hacer son las líneas rectas, 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 rectas. Y no vamos a poderle dar una forma. Si nosotros tenemos la seguridad para hacer un círculo, que es así, esa es la seguridad que vamos a estar demostrando. Si no la tenemos, solamente vamos a estar haciendo esto. Entonces vamos a estar haciendo un trazo lento, un trazo que no se ve uniforme, que está incompleto, se ve sucio, y también nos puede dificultar nuestro proceso en el boceto, ya que, como sabemos, primero vamos a realizar nuestro boceto. Después, con otro lápiz en mayor tonalidad, vamos a estar definiendo las líneas. Si tenemos este tipo de trazos que no son firmes, nos podremos confundir en el trazo que es correcto o el que vamos a empezar a limpiar. Ahora, el grosor de nuestros trazos.
Esto es más que nada la intensidad o la precisión que le vamos a estar dando a nuestros trazos. Si nosotros queremos hacer una línea fina, la podemos estar utilizando para dar esos detalles que son como el cabello, los flequillos que van soltando en la cara, que dar la luz, también esa textura en las cejas, en las pestañas, en los labios, esas sombras en las mejillas. Ahora, con las líneas gruesas vamos a estar contorneando lo que son las sombras. Vamos a estar dando estas profundidades, todo esto, con esas líneas gruesas. Ahora, intensidad, claridad y oscuridad. Para esto es más que nada volver a repetir lo que son las escalas, saber el utilizarlas, también el tener un trazo preciso, con mayor precisión, una intensidad clara, para que pueda verse uniforme. Ahora, el impacto visual va a depender mucho de cómo nosotros estemos dibujando, y cómo hagamos nuestros detalles, cuánto le dediquemos a nuestro trabajo, ya que si nosotros no dedicamos el tiempo necesario, meter detalles, luces, sombras, no va a tener este impacto visual, se va a ver muy plano. Ahora, técnica de sombreado y la trama. Existen diferentes tramas. Existe la trama simple, que son solo líneas paralelas en una sola forma, como lo estaba mostrando en la imagen anterior, que eran las sombras que estaban de este lado. Ahora, sombreado en líneas, ¿qué quiere decir? Que son líneas en dirección siguiendo un objeto. Van de una sola forma, no están cruzadas y son con mayor intensidad. Ahora, la trama cruzada se van a combinar ambas. Unas pueden ir de este lado y otras van a ir de horizontal y vertical. Las dos pueden estar dando sombras que van a estar, comúnmente se van a estar ocupando en tipo zonas como estas donde hay más oscuridad, las cruzadas, líneas sombreadas y sombras en líneas. Difuminación y transiciones suaves. Para esto es más que nada recomendable el estar utilizando los esfuminos, ya que muchas veces necesitamos esta suavidad en los dibujos. Con el esfumino vamos a estar eliminando lo que son las líneas visibles, darle esta suavidad al dibujo. Ejemplo, lo podemos estar viendo en las pieles. En la piel necesitamos darle esta forma realista. Este dibujo se llama realismo. Necesitamos darle esa textura suave, que es un efecto atmosférico con delicadez. También en lo que son los paisajes, ejemplo, en lo que podemos apreciar es un bosque con neblina. Si nosotros queremos realizar eso, necesitamos realizar difuminaciones suaves. Con el esfumino es más práctico realizar y llegar a este resultado. Ahora, el punteado, puntillismo o slipping. Este consiste en realizar diferentes tipos de puntos creando sombras profundas con mayor intensidad y menor luz. Ahora, para dar la luz solamente son los espacios en donde vamos a estar dejando. Ejemplo, en la cara que podemos notar tiene demasiadas sombras en lo que son las esquinas del cabello, lo que son en las cejas y lo que es en la barbilla. Para esto podemos utilizar diferentes técnicas. Podemos estar utilizando lo que es un grafito y un estilógrafo. Los estilógrafos es como un plumón delgado con la puntita muy delgadita, sin embargo tienen una intensidad para poder marcar. Pueden estar dando este tipo de detalles. Se pueden combinar ambos y pueden llegar a un gran resultado, o simplemente se puede estar utilizando todo con estilógrafos y llegar a ese mismo resultado. La clave para este tipo de técnica es no saturar los puntos de una forma que solamente estén encimadas sin ninguna armonía, sin ningún sentido. Se tiene que apreciar también, tener en cuenta dónde están las sombras, en dónde queremos dar la luz y que se vean lineales, que se noten, que sean puntos y no solamente estar dando puros manchones,
si no se pierde lo que es el punteado. Ahora, un breve resumen con el siguiente esquema. Soportes va a significar lo que es el papel, nuestro material principal. Con este va a determinar lo que es el gramaje. Si nosotros estamos utilizando una técnica en secos, que son grafitos, carboncillo o gises, necesitamos un gramaje de 90 a 120. Ahora, para una técnica que es de húmedas o mixtas, que serían acuarelas, pinturas en touch o pintura en acrílicas, se necesita un gramaje de 160 a 180, incluso 240. Medios y trazos y sombreados. Recordemos que existen 3 escalas de lápices de grafito. Las escalas en H, las escalas en HB y escala en P. La H será la dureza, que tiene mayor cantidad de arcilla, que hace que sean unos tonos muy suaves y sean delicados. Son muy claros. El HB está en neutro, que van a estar realizando tonalidades básicas. Ahora, para el B, donde tiene mayor grafito, van a estar sirviendo para hacer las sombras. Carboncillos. Recordemos que existe el carboncillo en su forma natural, carboncillos en formas compactas, igual con diferentes tonalidades, que vienen en sus diferentes escalas, altos, medios y bajos. Ahora, el grafito en polvo, que es el carboncillo, pero en polvo, incluso también el grafito en lápiz. Herramientas de modulación y difuminación, que estos serán los esfuminos que utilizamos para hacer una difuminación y llegar a ese acabado suave y esta atmósfera suave. También los pinceles secos. Herramientas de corrección van a ser las gomas que vamos a estar utilizando, que son gomas moldeables, de vinilo y de lápiz. Accesorios complementarios, que son el sacapuntas, el cúter, herramientas para afilar la mina, la lija de dibujo y el fijador en aerosol. Para nuestros primeros trazos, recordemos que existen las líneas básicas que definen el contorno, el grosor que va a variar en la dureza que vamos a estar haciendo nuestras líneas, que vamos a estar ocupando las líneas finas y las líneas gruesas, para también especificar en qué tipo de detalles vamos a estar utilizándolas. Ahora, un pequeño audio de lo que se acaba de realizar. Este es el resumen esencial sobre los fundamentos y herramientas del dibujo para principiantes. A ver, empezar a dibujar no es solo talento, es entender cómo la química de tus materiales da vida a tus trazos. ¿Te has preguntado por qué tus bocetos se ven planos mientras los de los profesionales saltan a la vista? Spoiler, casi siempre es por no conocer tus herramientas. Primero, el papel y los lápices. El gramaje importa. Para técnicas secas bastan 90 a 120 gramos. Para mezclas necesitas más de 180. Y en lápices, la escala H por dureza te da trazos claros. La B, por oscuridad, crea sombras densas. Piensa en los Hs como un susurro visual, y en los B como un grito que exige atención. Segundo, ya pusimos grafito, pero ¿cómo lo controlamos? No solo metiendo trazos, sino extrayéndolos. La goma moldeable absorba pigmentos sin dañar el papel. Quítate de la cabeza que la goma es un castigo por equivocarte. Literal es tu pincel para esculpir la luz. Finalmente tu mano. El grosor de línea crea profundidad. Finas al fondo, gruesas al frente. Prueba tramas paralelas, crúzalas para sombras densas o usa punteado para texturas. Trazar siempre igual es como hablar como un robot monótono. Variar el grosor te da una personalidad única. En resumen, dominar el dibujo para principiantes se reduce a elegir el papel adecuado, conocer la intensidad de tu grafito, usar la goma para crear luz y darle textura y grosor a cada uno de tus trazos. Así que toma ese lápiz 4B, ensucia ese papel de 120 gramos y empieza a trazar tu mundo. Vamos a ver un video acerca de algunos tips, algunas técnicas que ya se han estado tratando. Vamos a llegar a esa profundidad y vamos a realizar una actividad que posterior a esta vamos a realizar una actividad donde se trabajen con los grafitos en H, en HB y en B. Lo que vamos a realizar es como la tabla anterior,
donde se presentaban las tonalidades. Vamos a utilizar lo que es el 2H, el 4H y el 6H. Vamos a realizar cuadritos y vamos a estar haciendo líneas rectas sin estar metiendo tanta presión, tanta fuerza en nuestros trazos. Vamos a estar haciéndolos con delicadeza, simplemente con la tonalidad que es el lápiz. En HB también vamos a hacerle un espacio y vamos a colocar el nombre de cada cuadrito. El último, que serán los B, vamos a utilizar 2B, 4B y 6B. Después de esta actividad, vamos a realizar la actividad que se muestra en el video. Hola y bienvenidos a esta exploración visual. Hoy vamos a hacer magia, literalmente, pasando de esos simples contornos planos a obras de arte súper dinámicas. Para quienes recién arrancan en el mundo del dibujo tradicional, entender la importancia de la trama y las herramientas fundamentales es el primer gran paso, ¿verdad? El aprendizaje siempre comienza por dominar el control de nuestra propia mano. Así que vamos a ver exactamente cómo lograrlo. Bueno, nuestra ruta de hoy es súper clara. Primero, controlar la intensidad del trazo. Segundo, dominar el sombreado lineal. Tercero, descubrir el poder de la trama. Cuarto, lograr degradados suaves con esfuminos. Y para cerrar, una actividad práctica sobre la trama que les va a encantar. Empecemos con el punto 1. Controlar la intensidad del trazo. La base de cualquier obra de arte arranca justo aquí, con el trazo. Antes de meternos a crear sombras súper complejas, tenemos que dominar esas primeras marcas que el lápiz deja en el papel. Y oigan, no se trata solo de la línea que bordea una figura. En realidad, esa marca básica es como una firma. Refleja totalmente la seguridad, la fluidez y hasta la postura física de quien tiene el lápiz en la mano. Un trazo firme y continuo nos grita estructura, mientras que uno rápido y suelto le inyecta una dosis instantánea de movimiento y dinamismo a todo el dibujo. Ahora bien, ¿de qué depende qué tan clara u oscura es esa marca? Bueno, imaginen que es una danza entre dos cosas. Por un lado, la presión que hacemos, o sea, la fuerza física de la mano sobre el papel. Y por el otro, la dureza del material, el grado del lápiz que estamos usando. Estos dos factores tienen que trabajar en perfecta armonía, casi como un equipo, para ajustar la presión y conseguir intensidades precisas. Y, lo más importante, sin arruinar la textura del papel. Si miramos la famosa escala del grafito, tenemos dos mundos. La escala H, por hardness o dureza en inglés, tiene mucha más arcilla. Esto nos da un trazo súper claro y fino, perfecto para esos bocetos iniciales. Por el contrario, la escala B, de blackness u obscuridad, viene cargadísima de grafito. Son minas súper suaves, casi cremosas, ideales para lograr sombras profundas y negros súper intensos. Es increíble cómo un simple cambio en la química del lápiz transforma por completo el impacto visual de lo que estamos dibujando. ¿No les parece? Pasemos al punto 2. Dominar el sombreado lineal. Ya con la intensidad bajo control, el paso obvio es usar esas líneas básicas para construir la luz y la sombra. El sombreado lineal es básicamente aplicar líneas en una sola dirección. Pero aquí les va el gran secreto, la clave del éxito absoluto. Las líneas tienen que seguir la forma del objeto. Imaginen que están sombreando una esfera. Si usan líneas un poco curvas que abracen el contorno, van a potenciar muchísimo la sensación de tridimensionalidad. Literalmente estamos engañando al ojo para que vea volumen donde solo hay una hoja plana. Es genial. Y así llegamos al punto 3, el poder de la trama. Agrupar las líneas estratégicamente es lo que hace que un dibujo parezca que va a saltar de la página. Es algo absolutamente crucial para los principiantes. La trama, o hatching, es simplemente dibujar series de líneas paralelas, unas muy cerquitas de las otras para rellenar espacios y crear texturas. En vez de andar frotando el lápiz de un lado a otro a lo loco, esta técnica nos da disciplina y un acabado súper distintivo. Ah, y un pequeño plus, nos ayuda a mantener las manos limpias de grafito al evitar los roces desordenados sobre el papel. En la práctica vamos a ver cómo se construye esto, usando una regla visual que no falla. Vean el paso 1. Cuando dibujamos las líneas paralelas más dispersas, dejando ver el blanco del papel, nuestro cerebro capta luz y claridad de inmediato. Pero en el paso 2, si juntamos más esas líneas, la percepción cambia en un segundo y vemos una sombra intensa. Todo el misterio del volumen se resume literalmente a qué tan juntas están nuestras líneas. Pero esperen, si queremos llevar esto al siguiente nivel de profundidad, tenemos la trama cruzada, el famoso cross-hatching.
Básicamente es encimar dos o más capas de líneas, pero cruzándolas en ángulos opuestos. Digamos, una capa en diagonal hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Al cruzar las líneas metódicamente de esta manera, el resultado es una sombra exponencialmente más densa, mucho más oscura y con una textura riquísima. Es un recurso que marca un antes y un después en cualquier boceto. Sigamos con el punto 4. Degradados suaves con esfuminos. Hasta ahora hablamos de dejar las líneas a la vista, bien estructuradas. Pero ¿qué pasa si buscamos algo diferente? Una estética donde las transiciones ni se noten. Ahí es donde entra a salvar el día nuestro amigo el esfumino o difuminador. Es un cilindrito de papel súper prensado, con puntas en los extremos. Lo usamos para frotar suavemente el pigmento que ya pusimos en el papel y así, ¡pum!, suavizamos las sombras, borramos las líneas marcadas y creamos degradados continuos y perfectos. Y fíjense en esta frase que resume a la perfección su uso, ideal para representar piel, superficies pulidas o atmósferas suaves. Esta es la técnica estrella cuando queremos quitarle lo áspero al trazo visible y lograr un acabado fotorrealista, súper terso, casi como una bruma. Nos da un contraste espectacular con la textura marcada de la trama cruzada, abriéndonos un abanico gigantesco de posibilidades estéticas para experimentar. Y por último, llegamos al punto 5. Actividad práctica de trama. Entender la teoría está buenísimo, claro, pero el arte visual exige meter las manos a la obra, así que es el momento perfecto para organizar todo lo que vimos en una pequeña actividad sobre la trama. Primero, tracen una forma básica, como una esfera, usando un lápiz duro para estructurar sin manchar. Segundo, apliquen sombreado lineal en una dirección, siguiendo siempre la curvatura de la figura. Tercero, jueguen con un lápiz más suave, ajustando la presión de la mano para oscurecer y crear esa intensidad precisa donde se agrupan las líneas. Y cuarto, tomen ese esfumino y suavicen a propósito solo un borde para contrastar la textura del lápiz con un degradado impecable. Este ejercicio es como un rompecabezas donde juntamos todo nuestro nuevo arsenal en un solo lienzo. Ahora, en esta actividad, lo que van a estar empezando a realizar, pueden hacer su boceto con un 2H o con un HB. Posteriormente, van a estar dando las líneas en zona lineal. Todo va a estar hacia un solo lado. ¿Se puede apreciar? Posteriormente, van a estar haciendo las líneas en cruzado o dar solamente las líneas, el sombreado a los lados, pero por lo general el cruzado en toda la figura, para que posteriormente estén haciendo con un difumino las sombras. En este paso traten de hacer las sombras con delicadeza en estos dos, porque si no les van a quedar líneas rectas y no se va a poder lograr. Hemos llegado al final de nuestra clase. Para cerrar con esto, les invito a que se unan a la actividad final del Kahoot con el código QR, donde van a realizar algunas preguntas básicas sobre lo que se ha visto en el día de hoy. Sin más preámbulos, muchas gracias por su atención.